Cenicienta, Blancanieves, Caperucita Roja, los cuentos que acompañaron a generaciones tienen algo en común: los hermanos Grimm. Estos dos hermanos recopilaron las historias que acompañaron a generaciones no solo en Alemania, sino en el mundo, y fueron popularizadas en pantalla grande por Disney, que vio en sus historias una verdadera mina de oro. Los hermanos Grimm son Jacob Ludwig Karl Grimm, que nació el 4 de enero de 1785, y Wilhelm Karl Grimm, que nació el 24 de febrero de 1786. Además, tenían 5 hermanos. Si bien son conocidos por los cuentos fantásticos, también tenían una beta lingüística que ya vamos a explorar. Los hermanos Grimm crecieron en Hanau, cerca de Frankfurt del Meno, en lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Después de la muerte de su padre, en 1796, la familia enfrentó dificultades financieras, pero ambos hermanos pudieron recibir educación universitaria en la Universidad de Marburgo, que además fue la primera universidad protestante del mundo. Allí estudiaron Derecho y Literatura, y desarrollaron su interés en la literatura popular y comenzaron a recolectar cuentos y mitos germánicos. Y para ubicarlos histórica y políticamente, los Grimm vivieron en pleno Vormärz, el periodo histórico que empieza en 1815 con el fin del Congreso de Viena, que se realizó para restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón, y la Revolución de 1830 en Francia, que termina con la llamada Monarquía de Julio y la independencia de Bélgica, entre otras cosas. Seguro te suena el cuadro de Delacroix, de la libertad guiando al pueblo, donde los franceses se levantan contra el rey Carlos X, así que para variar, eran tiempos revueltos. Los Grimm no eran ni escritores ni poetas, eran académicos, filólogos que se acercaban a los relatos como científicos. Con el interés de documentar su tiempo, su época, decidieron recopilar historias, pero estas historias se empezaron a contar en tiempos remotos, mucho antes de la existencia de los hermanos Grimm. Eran mitos y leyendas germanas, de las que se cuentan alrededor de una fogata y van pasando de generación en generación. Los hermanos recorrieron los pueblos de la región de Hesse, que en ese momento ya estaba bastante industrializada, pero rodeada de bosques que seguían alimentando todo tipo de misterios. Y en esos bosques vivía gente pobre que no tenía recursos y le dieron a los hermanos las historias que sus ancestros le contaron. En 1812 publicaron su primera colección de cuentos de hadas titulada Kinder- und Hausmärchen, cuentos de infancia y del hogar, que incluía historias como Cenicienta, Blancanieves, Caperucita Roja y muchos otros que se han vuelto clásicos en la literatura infantil. Pero como te dije antes, los Grimm no eran poetas y tampoco se les daba el marketing. La primera edición tiene un apéndice científico en lugar de un índice y tampoco tiene ilustraciones. Pero esto no es lo peor. En las versiones originales, Caperucita Roja era comida por el lobo, la Bella Durmiente era violada en vez de recibir un beso, y Hansel y Gretel eran abandonados a morir por sus padres. Es más que obvio decir que los primeros 900 libros impresos no tuvieron nada de éxito, porque claramente nadie le quería leer esos cuentos a sus hijos, y además fueron criticados por no haber adaptado las historias crueles y atroces. Por ejemplo, solo la primera edición incluye el cuento de los niños que jugaban a carniceros, una historia donde dos hermanos ven a su padre sacrificar un cerdo y ellos copian la acción matando a uno de ellos, mientras en el baño un tercer hermano se ahoga. Todas las historias de esa época educaban a través del terror y con una moraleja cruel al final. No eran cuentos para dormir, o por lo menos para dormir tranquilo. Ya instalados en la ciudad de Kassel, 3 años después, salió la segunda edición. Si bien no les gustaba mucho la idea de reconstruir las historias, Wilhelm fue quien se puso manos a la obra y reversionó los cuentos para que sean aptos para niños y convertir el libro en un verdadero cuento de hadas y no en una tesis de grado. Además, para esta segunda edición tenían ayuda, la de Dorothea Biermann, que era hija de padres hugonotes, protestantes franceses calvinistas que huyeron de Francia y se instalaron en Kassel, el lugar donde los hermanos Grimm decidieron vivir durante 30 años. Ella les transmitió unos 40 cuentos. Los cuentos de Dorothea eran cuentos y fábulas francesas. De ahí es que podemos encontrar versiones diferentes de una misma historia con cuentistas franceses, por ejemplo, Charles Perrault, que vivió hasta 1703 y fue el encargado de recopilar las historias de su tierra, entre ellas Caperucita Roja, El gato con botas, Pulgarcito, La Bella Durmiente y también Cenicienta. En la versión de Perrault, Caperucita es comida por el lobo, como era la versión original de los Grimm, pero estos modificaron el final y Caperucita es rescatada por el cazador, o Bella Durmiente, que termina siendo despertada por un beso,
en la segunda edición de los Grimm, y para Perrault se despierta cuando el caballero se arrodilla ante ella. Los hermanos Grimm pasaron 4 décadas expandiendo y revisando la colección, adaptándola al público de su tiempo. La colección se amplió en varias ediciones posteriores y la séptima y última edición vio la luz en 1857 con más de 200 historias. La Biblioteca Estatal de Berlín cuenta con más de 1.600 ediciones de los cuentos publicados. Pero además de su trabajo en recolectar cuentos, los hermanos Grimm también contribuyeron significativamente al campo de la lingüística germánica, siendo considerados los padres fundadores de la germanística, gracias a su obra Deutsche Grammatik, gramática alemana, un importante estudio en el campo de la lingüística histórica, y su Deutsches Wörterbuch, diccionario alemán, fue un esfuerzo monumental que sentó las bases para futuros diccionarios de la lengua alemana. ¿Qué podés ver de los hermanos Grimm en Alemania? Podés visitar la Universidad de Marburgo, donde los hermanos estudiaron, el Museo del Romanticismo en la misma ciudad para entender la época, y además tienen una colección permanente dedicada a ellos. En Kassel podés visitar la casa que sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, ubicada en la Brüder-Grimm-Platz, y el Museo Grimm, donde podés ver alguna de las primeras ediciones. También en Kassel podés ver el busto de Dorothea Weimann en el Fairy Tale District. Hasta te puedes quedar a dormir en el castillo que inspiró la nueva versión de Bella Durmiente. Y en Berlín tenés una fuente hermosa, la Margenbrunnen, en el Volkspark de Friedrichshain, dedicada a los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Un parque hermoso en todas las temporadas. La fuente que está a la entrada fue diseñada por Ludwig Hoffmann, que tuvo el encargo de la ciudad de Berlín en 1893 y trabajó con 3 escultores para interpretar 9 cuentos de los Grimm y otras historias. A esta altura los hermanos Grimm son considerados íconos culturales en Alemania y su influencia se extiende más allá de las fronteras del país. Su contribución a la literatura, la lingüística y la preservación cultural sigue siendo celebrada y apreciada en la actualidad, dejando al mundo uno de los libros de cuentos más traducidos en la historia, en 160 idiomas, y que forma parte del Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO desde 2005. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón, y nos vemos el domingo que viene. Que tengas una hermosa semana.